capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8. Ay, perdón. También. Juan capítulo 8. Ya están ahí, ¿verdad? Este es un pasaje, hermanos, que me encanta. Me gusta mucho porque es muy dramático. Vamos a leerlo. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tener la bendición, Señor, de exponernos a tu palabra, Señor, en esta mañana. Señor, oro de manera especial, rogándote, Padre, que quites toda barrera, toda distracción, toda incomodidad, Señor, para que podamos estar concentrados, Señor, en el mensaje, Señor, de tu palabra en esta mañana. Bendícenos, Señor. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor, a través de tu poderosa palabra. Te necesitamos, Señor. Te amamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el pasaje que vamos a comenzar a desarrollar es un pasaje muy conocido, muy popular, conocido como la mujer adúltera, como ustedes ya vieron ahí en su Biblia. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús se fue al monte de los olivos. Ya sabemos, hermanos, por el testimonio de la palabra de Dios, por las escrituras, que nuestro Señor Jesucristo tenía esta costumbre de irse a lugares solitarios, apartarse de la multitud, de la muchedumbre y orar y pasar tiempo con Dios, porque sabemos que eso era lo que recargaba la fuerza, la energía, las pilas de nuestro Señor, ¿no? Ese era un tiempo que el Señor disfrutaba pasar con Dios. El versículo 2 dice: y por la mañana volvió al templo. ¿Y qué más dice, hermanos? Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, ¿qué hacía, hermanos? Sentado él les enseñaba. La pregunta que surge aquí, hermanos, es: ¿por qué todo el pueblo se reunía donde estaba Jesús? Para este momento, hermanos, Jesús ya se había hecho conocido o estaba creciendo su popularidad. Ya había estado predicando públicamente, ya había estado enseñando públicamente. Ya había hecho
algunos de sus milagros más conocidos. Ya había convertido el agua en vino, ya había alimentado a una multitud con 5 panes y 2 peces, ya había caminado sobre el agua, ya lo habían visto algunos de sus discípulos caminar sobre el agua. Y como les digo, ya había estado predicando y enseñando públicamente. Jesús estaba ganando cada vez más seguidores, popularidad y discípulos. Ya sea por convicción, hermanos, o por mera curiosidad, a la gente le encantaba escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso, todo el pueblo vino a él. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se caracterizó por no perder la oportunidad de enseñar, de predicar cuando se le presentaba la oportunidad. Lo mismo enseñaba en el templo o en las sinagogas. Lo mismo enseñaba, hermanos, a mitad del camino o dentro de las casas. Y lo mismo enseñaba en lo alto de un monte o arriba de una barca en la orilla del mar. Estuviera donde estuviera, siempre estuvo dispuesto a enseñar. De hecho, él le dijo a sus discípulos en Marcos 1:38, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El ministerio principal, mis hermanos, de Jesucristo, según sus propias palabras, era proclamar el evangelio del reino de Dios. Y lo mismo le predicaba a una sola alma, a una sola persona o a toda una multitud. Lo mismo, hermanos, le predicaba a un hombre honrado, un hombre respetado, un hombre que era principal entre los judíos llamado Nicodemo, que a una mujer de dudosa reputación a las afueras de Samaria. Lo mismo le predicaba, hermanos, a un pequeño hombre recaudador de impuestos, un publicano, considerado como traidor por su nación, que a un grupo de fariseos y de escribas que eran justos o se consideraban justos en su propia opinión. Muchas veces, hermanos, Jesucristo enseñaba de manera frontal y claramente. Decía las cosas claramente. Y otras veces se valía de situaciones y objetos familiares para la gente para enseñarles una verdad espiritual a través de parábolas. Todas estas, hermanos, fueron características de la enseñanza de Jesús. Siempre dispuesto, sin acepción de personas, donde quiera que se encontrara, el Señor predicaba el evangelio. Pero la característica que la misma palabra de Dios, mis hermanos, enfatiza, que la misma palabra de Dios subraya, por la cual la gente se maravillaba y se sentía cautivada por la enseñanza de Jesús, era que enseñaba con autoridad. Después de concluir, mis hermanos, el famoso pasaje que se conoce como el Sermón del Monte, el Señor concluye diciendo, el pasaje concluye, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había algo, hermanos, había algo en las palabras de Jesús y la manera en que las exponía que sin duda alguna convencían al oyente de que estaban enfrente de una persona especial, de una persona única. Hay un pasaje, hermanos, donde se nos dice que los fariseos mandaron unos alguaciles para prender a Jesús. Los alguaciles regresaron con las manos vacías. Y los fariseos le preguntaron, ¿por qué no le trajeron? ¿Recuerdan cuál fue la respuesta de los alguaciles? Ellos le respondieron a los fariseos, jamás hombre alguno ha hablado como habla este hombre.
Y sobre todo, mis hermanos, lo que realmente diferenciaba a Jesús de los fariseos y los escribas era que los fariseos se respaldaban, se apoyaban y se sentaban en las enseñanzas de Moisés, en la cátedra de Moisés. Es decir, Moisés era su autoridad. Y esto lo enseñaban, pero al mismo tiempo los fariseos no vivían lo que enseñaban. No eran congruentes, hermanos, con lo que decían y lo que hacían. Y eso sin duda alguna les restaba autoridad. El mismo Jesús le dice a la gente: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esa era la gran diferencia, mis hermanos. Pero como les decía, la autoridad de los fariseos, de los escribas, era que se sentaban en la cátedra de Moisés. En contraparte con Jesús, que afirmó que él recibía su autoridad de la fuente de toda autoridad, del autor de la autoridad, de Dios mismo. Jesús dice en Juan 7:16, hermanos, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La pregunta que surge, hermanos, y que muy probablemente la gente de ese tiempo se hizo es: ¿y quién lo envió? ¿Quién te envió? En Juan capítulo 8, versículos 26 y 27, poquito más adelante, ahí están. Juan capítulo 8, versículos 26 y 27, Jesús nos da la respuesta, hermanos, de quién es el que le da la autoridad. Dice, vamos a leerlo juntos: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Qué dice el pasaje, hermanos? Pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿De dónde procede la autoridad de Jesucristo, hermanos? Del Padre, de la fuente de toda autoridad. Una vez más, mientras que los fariseos se apoyaban en la cátedra de Moisés, Jesucristo enseñaba su doctrina con plena certeza y de toda autoridad que le había sido dada por el Padre. ¿Recuerdan el pasaje que se conoce como la Gran Comisión? ¿Cómo comienza? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Verdad? Su sentido de autoridad, mis hermanos, era tal que Jesucristo revisó y amplificó la misma ley de Moisés. Fue Jesús, mis hermanos, sobre esa autoridad dada por el Padre, que pudo decir: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero luego, ¿qué hizo Jesús, mis hermanos? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Más adelante, Jesús dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se dan cuenta, hermanos? La autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cómo precisamente esto era lo que enfermaba de celos, de ira a los escribas y a los fariseos. Porque Jesucristo, hermanos, enseñaba con autoridad. Además, ya dijimos que los fariseos hablaban, pero no hacían. Y esto les restaba autoridad, hermanos. Esto les quitaba autoridad delante de la gente que se sentaban a escucharles. A diferencia de Jesús, que había congruencia entre su hablar
y su caminar, que transmitía autoridad y confianza a la vez. Él respaldaba lo que enseñaba con hechos. A una mujer, hermanos, a una mujer que se encontraba en medio de gran sufrimiento, en medio de una prueba, de una gran agonía, de un gran dolor por perder a su hermano, estaba sufriendo por la muerte de su hermano. Nuestro Señor Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí le dijo eso, ¿verdad? Jesús, mis hermanos, le declara una verdad increíble a esta mujer. Y para demostrarle que no eran verdades huecas ni vacías, que no se trataba solamente de simples palabrerías, mis hermanos, el pasaje dice que Jesucristo clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un cidario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Esa, hermanos, era la autoridad de Jesús. Así enseñaba nuestro Maestro. Y por eso, según el pasaje, por eso vino toda la gente del pueblo a escucharlo enseñar en el templo. Hermanos, no debemos anteponer ninguna otra opinión en nuestras vidas, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestra máxima autoridad y sobre lo que esté fundada nuestra vida. A media semana platicaba con el hermano Francisco y hablábamos precisamente de esto, estábamos de acuerdo en esto, de que ahorita hay tanta facilidad de que la gente diga, opine, suba en internet opiniones, videos, pero es muy importante, hermanos, que fundemos nuestra verdad única y exclusivamente en la palabra de Dios. Que cualquier cosa que veamos, que cualquier cosa que escuchemos, la filtremos a través de las Escrituras. Un compañero del trabajo, hermanos, sabe que soy cristiano y llegó, se acercó conmigo y me dijo: oye, ¿tú sabías que Mateo, el publicano, el discípulo de Jesús, era autista? Dije: ah, caray, ¿de dónde sacaste eso? Lo sacó de una serie, Los Elegidos. Sacó eso de una serie, ¿no? Y yo no sé, hermanos, puede ser, pero la Biblia no lo dice. La Biblia no lo enseña. Filtremos, hermanos, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos a través de la palabra de Dios. Recuerde, la palabra de Dios es la que nos salva. La palabra de Dios es la que nos santifica. Es la autoridad de la palabra de Dios la que tiene que gobernar nuestra vida. Pregunta, hermano, y yo sé que insistimos una y otra vez en este púlpito con este tipo de preguntas, pero ¿qué tanto te importa la palabra de Dios? ¿Realmente vives sometido a la palabra de Dios? ¿Vienes a la iglesia con un corazón expectante, con un corazón deseoso de escuchar y de poner atención y de aprender a través de la predicación de la palabra? Sí, nomás escuché un amén acá, ¿eh? ¿Realmente lees la Biblia? ¿Realmente meditas la palabra de Dios? Y lo más importante, ¿realmente vives la palabra de Dios? Recuerda que no es solo conocimiento, sino vivir la palabra de Dios. Los escribas y los fariseos, hermanos, eran doctores en la ley, pero su corazón siempre estuvo lejos de Dios. Ay, perdónenme, ¿eh? El pasaje sigue diciendo, hermanos, Juan 8. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres.
Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, ¿qué hacía, hermanos? Escribía en tierra con el dedo. En esta porción de las Escrituras, hermanos, vemos cómo los escribas y los fariseos, gente instruida por Dios, en la ley de Dios, perdón, pero sobre todo cautivas de su propio orgullo y egocentrismo, trazan un plan, forman un complot para acusar a Jesús. Estos hombres no, no soportan a Jesús y a su doctrina, de manera que están dispuestos a todo para ponerle un alto al ministerio del Señor. De manera que traen a una mujer que fue sorprendida en adulterio y la traen donde se encontraba todo el pueblo, escuchando a Jesús, y la ponen en medio de la congregación. La palabra griega, hermanos, que traducen en la Biblia como sorprendida, es una palabra que significa tomar, agarrar o apoderarse con emoción. Una vez más, es una palabra que se traduce como tomar, agarrar o apoderarse con emoción. Esto, mis hermanos, hace suponer a varios teólogos e historiadores que la situación en la cual se llevó a cabo el adulterio fue provocada, fue planificada. Es probable que la mujer haya sido engañada con alevosía y ventaja solamente para poner a prueba a Jesús. Pero otra vez, no podemos asegurar esto, pero sí tenemos que admitir que es una mera especulación, puesto que la Biblia no lo declara así. A juzgar por el testimonio, hermanos, y el comportamiento de estos hombres aborrecedores de Jesús, me inclino a pensar que esto es muy posible. Aunque ciertamente la mujer, siendo engañada o no, ella accedió y cayó. Era totalmente culpable de la acusación. Lo que sí podemos asegurar, hermanos, es que estos hombres no tenían el más mínimo respeto y amor por el Dios de las Escrituras, puesto que eran capaces de manipular la ley con tal de lograr sus cometidos. Un escriba, hermanos, era una persona versada en la ley de los judíos, era un intérprete de la ley. Estos hombres tenían la responsabilidad de transcribir los libros sagrados, de interpretar los pasajes difíciles y decidir sobre algunas cuestiones. Estos hombres eran obviamente hombres muy influyentes y respetados por el pueblo. El pastor Jonathan Edwards decía: existen personas que están inundadas de conocimiento, pero vacías de piedad y de amor. Estas personas tenían tal conocimiento, hermanos, de la ley, que podían y sabían manipularla a su antojo, según a ellos les convenía. Vemos en el versículo 5 que ellos le dicen: y en la ley nos mandó Moisés apedrear. ¿Qué más dice, hermanos? Juan 8:5. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Para la gente común y del vulgo, hermanos, si estos hombres decían que la ley decía esto, esa palabra era ley. Pero ¿realmente decía eso la palabra de Dios? Abra su Biblia, por favor, en Levítico 20. Levítico 20, versículo 10.
Levítico, capítulo 20, versículo 10. ¿Están ahí? Vamos a leerlo juntos, hermanos, para ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahí más adelantito, hermanos, Deuteronomio 22, 22. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22. Deuteronomio 22, 22. Lo leemos juntos. Dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ¿quiénes morirán? Ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Puede notar, hermano, que hay algo que no cuadra en nuestro pasaje? ¿Puede notar que hay alguien ahí que falta en la ecuación? Hermanos, si ponemos tan solo un poquito de atención, podemos darnos cuenta que la ley de Moisés dictaminaba que específicamente ambas personas involucradas debían sufrir la pena capital. En caso del pasaje que estamos leyendo, Juan 8, hay una anomalía. ¿Cuál es esa anomalía, hermanos? Falta el hombre ahí, ¿no? Pues solo se estaba acusando a la mujer. Al hombre involucrado, hermano, ni siquiera se le menciona. Esta es otra de las razones por las cuales se piensa que toda la situación fue planificada, fue forzada, tal vez a costa de la mujer. Pero nuestro pasaje sigue diciendo, hermanos, Juan 8, versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Recuerden, mis hermanos, que la mujer en la historia solamente es un daño colateral, solamente es una víctima colateral. La verdadera víctima para estos hombres aborrecedores, ¿quién era, hermanos? Era Jesús. ¿En qué consistía, hermanos, dicha prueba? ¿Cómo habían diseñado estratégicamente esto para dañar a Jesús? Al parecer, según el pasaje, no tenía más alternativas, hermanos. Nuestro Señor Jesús no tenía otra alternativa que condenar a la mujer según la ley de Moisés o perdonarle la vida oponiéndose directamente a la ley de Moisés. Si Jesús condenaba a la mujer, hermanos, si Jesús se negaba a condenar a la mujer, que esta mujer muriera a pedradas, estaría abrogando la ley de Moisés dentro del templo, en medio de todo el tiempo, de todo el pueblo, perdiendo isofactamente la credibilidad en su ministerio y persona. Y los enemigos de Jesús, hermanos, habrían logrado su cometido de desprestigiar a Jesús, terminando inminentemente con su ministerio. Pero si Jesús condenaba a la mujer y era apedreada, Jesús sería acusado como rebelde ante las autoridades romanas. Me explico. Para ese momento, hermanos, la nación de Israel no era una nación libre e independiente, sino que se encontraba bajo el yugo del Imperio Romano. De manera que los judíos no podían ejercer sus leyes libremente. Eran los romanos, en última instancia, quienes tenían la prerrogativa de aplicar la pena capital. Los judíos no tenían permitido condenar a muerte. Juan 18:31. Por favor, Juan 18:31.
Juan 18:31. Todos juntos dice: entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si Jesús condenaba a la mujer, sería acusado por los escribas y los fariseos ante el imperio romano como un rebelde. Créanme, mis hermanos, estos hombres tenían muy bien pensados sus planes. Estos hombres pensaron que tenían a Jesús entre la espada y la pared. Pero los designios del Señor eran totalmente diferentes. La palabra del Señor sigue diciendo, versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El Señor sabía cuáles eran las verdaderas intenciones, hermanos, detrás de toda esa situación. Y a juzgar por su actitud fue algo que le irritó, fue algo que le molestó. Pues vemos que mostraba un grado de indiferencia, ¿no? Pero como insistieran en preguntarles, nuestro Señor Jesús solucionó toda aquella situación, todo aquel problema, hermanos, todo aquel complot, lo resolvió con una sola frase: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Dice el siguiente versículo: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Según algunos profetas, hermanos, y pastores de la actualidad, Dios les ha revelado lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo. Según estos hombres, Dios les ha revelado en sueños o en visiones, no tengo idea de cómo, pero muchos de ellos dicen que lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo era el nombre de los acusadores. Otros dicen que Dios les ha revelado que lo que realmente estaba escribiendo en el suelo eran los denominados pecados capitales. Y otros dicen que lo que estaba escribiendo en el suelo eran los 10 mandamientos. La verdad es que la Biblia no nos revela, hermanos, otra vez, lo que Jesús escribía en el suelo. En esta ocasión, es mejor recordar lo que decía Dwight L. Moody: yo hablo donde la Biblia habla y callo donde la Biblia calla. Sea lo que sea que Jesús escribiera, hermanos, lo verdaderamente importante es lo que sucedió dentro del corazón de cada una de estas personas que escucharon aquella frase de Jesús. Nuestro pasaje sigue diciendo: pero ellos, al oír esto, ¿qué pasó, hermanos? Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. La palabra, hermanos, que traducen aquí como conciencia significa conocimiento de sí mismos, la facultad del alma que distingue lo cierto de lo errado y que impulsa a la persona a escoger el primero y evitar lo segundo. Eso es la conciencia, hermanos, la facultad del alma que distingue lo cierto de lo errado. Y esa conciencia era lo que estaba acusando a todos esos hombres. Esas personas no pudieron evitar ser acusadas por sus propias conciencias al escuchar las palabras de Jesús, que ya vimos que eran llenas de toda autoridad. De manera que calladamente, hermanos, tuvieron que reconocer que ellos mismos eran culpables de pecado delante de los ojos santos de Dios. Uno a uno fueron soltando las rocas que tenían en sus manos. Y desgraciadamente se retiraron dándole la espalda
al único que podía cambiar la piedra que tenían de corazón. El pasaje sigue diciendo, hermanos, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. ¿Y qué más? Vete y no peques más. Jesús no se olvidó de la mujer que estaba ahí, hermanos. Una mujer que no tenía ninguna esperanza. Una mujer que se sabía pecadora y culpable de toda condenación. Una mujer que independientemente de las circunstancias merecía morir. Lo que esos hombres aborrecedores de Jesús nunca sospecharon es que llevaron a una mujer pecadora a los pies de aquel que dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Realmente, hermanos, obviamente sin proponérselo, estos hombres paradójicamente terminaron dándole vida eterna a una mujer que estaba muerta en sus delitos y pecados, trayéndola delante del Salvador, del único que podía salvar su alma. Lo único que necesitaba, hermanos, era reconocerse como pecadora. Y yo estoy seguro que ya a esas alturas esa mujer se reconocía como pecadora. Tenemos que saber, hermanos, como veíamos en la clase dominical, que llegará el día que nuestro Señor y Salvador Jesucristo se sentará en el trono como juez y juzgará con justicia según nuestras obras. Pero ahora, hermanos, aún ahora está con los brazos abiertos, dispuesto a recibir a todos aquellos que se reconozcan como pecadores, que vengan a Él en arrepentimiento y fe a refugiarse en el Evangelio. No hay pecado, hermanos, por más horrible que parezca, que logre superar la gracia y la misericordia de Dios. No importa si usted pecó ayer, hoy, hace una hora, hermanos, usted puede venir delante del Salvador. Si vives en tu pecado, necesitas saber que Dios en su amor proveyó para nuestra necesidad principal un Salvador. Un autor anónimo, hermanos, escribió: si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios hubiese mandado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido tecnología, Dios hubiese mandado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido el dinero, Dios hubiera mandado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido la salud, Dios hubiese mandado un gran doctor. Pero nuestra mayor necesidad es la esclavitud del pecado. Por lo tanto, Dios nos envió a un Salvador. Amén. El pasaje sigue diciendo, hermanos, y cuando Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Esta mujer, hermanos, acababa de reconocer el señorío de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9, ¿qué dice, hermanos? Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor. ¿Qué va a pasar, hermanos, en consecuencia?
Ujú. Será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta mujer, hermanos, acababa de reconocer el señorío de Cristo. La Biblia no dice, hermanos, no dice más. Hay algunos otros pasajes donde se nos dice, por ejemplo, que la mujer samaritana se fue y predicó en Samaria. El endemoniado gadareno también se fue a predicar a las ciudades, a la Decápolis. Pero en este caso no se nos dice nada después de esta mujer. Solamente se nos dice que ella dijo, ninguno, Señor. Y ya hemos explicado, hermanos, hemos dicho que el término Señor en nuestros días es algo muy común. Es algo que usamos nada más como de cortesía y respeto, que normalmente se antepone al apellido o a la profesión. Llegamos con alguien y le decimos, mucho gusto, ¿cómo está señor Rodríguez? ¿Cómo está señor Vallarta? Señor Ocampo, señor Hayer, no sé. O a la profesión, señor licenciado, ¿cómo está usted? Señor doctor, ¿verdad? Solamente es un término, hermanos, que usamos como de cortesía y de respeto. Pero esa era la manera, hermanos. Esa es la manera en la que lo usamos cuando nos referimos a Jesús. Solamente le decimos Jesús, a nuestro Señor Jesús, Señor, como cortesía y respeto. En el tiempo de Jesús, mis hermanos, ese término significaba muchísimo más que una simple expresión de respeto. El término Señor se utilizaba, escúcheme bien, hermano, el término Señor se utilizaba como símbolo de control, dominio y poder sobre algo o alguien. Los sinónimos de Señor podrían ser amo, dueño, soberano, gobernador y autoridad suprema. Por ejemplo, hermanos, en el Imperio Romano solamente había una persona a la cual se le atribuía el título del Señor. ¿Quién se imaginan que era esa persona, hermanos? El César, el emperador romano. Era quien ejercía dominio y suprema autoridad. Este hombre se autoproclamaba divino y se creía dueño de las vidas de las personas en el Imperio Romano. Todo el imperio debía confesar, el César es el Señor. De hecho, hermanos, estuve investigando y decían que durante un tiempo este era el saludo obligado dentro del imperio. ¿Ven cómo en la mañana nosotros nos levantamos, salimos de nuestra casa, vemos a alguien y qué le decimos, hermanos? Buenos días, buenas tardes. Es un saludo ocasional, ¿no? Bueno, por un tiempo, hermanos, el saludo en el Imperio Romano tenía que ser el César es el Señor. Se encontraban con otra persona y el César es el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? El proselitismo y la astucia del emperador para meterle a la gente en la mente que él los gobernaba, que él era su autoridad suprema. Ya se imaginarán, hermanos, cuando un ciudadano romano se encontraba con un cristiano y el romano le decía, el César es el Señor. Y el cristiano se volteaba y le decía, de ninguna manera, Jesucristo es el Señor. Hermanos, ese despliegue de valentía, sin duda alguna cobró muchas vidas en ese tiempo. El confesar a Jesús como su Señor significaba mucho, hermanos. Sigue significando mucho. Si usted dice que Jesús es su Señor, usted reconoce que Jesús es su amo, su dueño y su máxima autoridad.
Pregunta, hermanos, ¿Jesús es el Señor de su vida? ¿De verdad? ¿De verdad es Jesús quien está sentado en el trono de su corazón, hermano? ¿O a veces es Jesús y a veces otra cosa? ¿O de plano hay otra cosa ahí que no es Jesús? Porque nuestra vida refleja eso, hermanos. Eso no se puede esconder. Si Jesús es nuestro Señor, se ve reflejado en nuestro diario vivir. Tiene que haber congruencia entre lo que decimos y lo que vivimos. Tenemos que examinarnos, hermanos, y darnos cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón. Si realmente Jesús es el Señor de nuestra vida. Había un hermano, hermanos, en San Quintín. Nos reuníamos normalmente a las 6 de la tarde en San Quintín. Y si el hermano no llegaba a la iglesia, era porque había partido del América o había jugado el América. Algo ahí no estaba bien. No estaba Cristo en el trono de su corazón. Cosas así, hermanos, cosas muy triviales, muy normales, pueden quitar a Jesús del trono. Hablábamos también la otra vez que aún algo tan loable, tan honorable como el trabajo, nos puede quitar el hecho de venir y obedecer a nuestro Señor, de venir a la iglesia. Y se los digo como papá, hermanos, como papá, como responsable de mi casa, que en muchas ocasiones, no sé, salía a un trabajo el domingo y uno de verdad lo ve como que es bendición de Dios. Dios sabe que necesito dinero, Dios sabe que necesito trabajar. Pero a consecuencia de eso, desobedezco directamente a la palabra de Dios diciendo que no puedo dejar de congregarme. ¿Me explico? Otra vez, ¿Jesús es el Señor de su vida? Bueno, y el pasaje sigue diciendo, hermanos, para terminar. Dice, Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete. ¿Y qué más le dice, hermanos? Vete y no peques más. Vemos que como resultado de esa situación, hermanos, Jesús terminó perdonando el pecado de la mujer. Fue perdonada. Pero el hecho de que la haya perdonado no significa que Jesús pasaba por alto el pecado. Jesús le dijo, vete y no peques más. He aquí el feliz final, hermanos, en medio de una tragedia. Jesús demostrando supremacía, sabiduría y autoridad, saliendo totalmente ileso de un complot, y como consecuencia una mujer que viene a Cristo en su estado de mujer pecadora, termina siendo una mujer salva, libre de pecado y de condenación. Así es la sabiduría de nuestro Señor, hermanos. Así es la sabiduría, la autoridad y la supremacía de nuestro Dios. Hay algunas personas, hermanos, que creen que tener seguridad de salvación les da libertad para vivir en pecado. Ellos piensan, de todos modos, pues haga lo que haga, viva lo que viva, diga lo que diga, yo soy salvo. Pero esto no es así, hermanos. El pastor John Piper dice, aquellos que ven una licencia en la cruz para continuar pecando no tienen la fe salvadora, porque la marca de la fe salvadora es la lucha contra el pecado.
Hermano, este día usted puede hacer a Jesús el Señor de su vida. Lo único que tiene que hacer es reconocerse como pecadora, como pecador, y venir delante de los pies de Cristo y decirle: Señor, soy pecador, pero yo creo que moriste en la cruz del Calvario por mí, que derramaste tu sangre preciosa, Señor, para lavar mis pecados y para que yo pueda tener comunión con Dios. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso como mi Señor y mi Salvador, entendiendo lo que eso significa. Y solo así, hermanos, usted tendrá vida eterna. Amén.